Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 7 y verso 9. Apocalipsis 7, verso 9. A la letra dice así la palabra de Dios. Después de esto miré aquí una gran multitud, en la cual nadie podía contar, y de todas naciones y tribus y pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Verso 10, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén, amén. Puede ocupar su lugar. Recordemos que este pasaje, el capítulo 7, se divide en dos secciones. La primera parte, como dije la vez anterior, está dividido entre los 144,000 sellados. Y ahora la segunda parte es la que habla de la multitud vestidas de ropas blancas. La primera sección se recuerda que hablamos acerca de quiénes son estos 144,000. No son precisamente los que muchas veces se nos ha enseñado o se nos ha hablado a nosotros, que así como aquellos que enseñan que hay que llegar a este 144,000 y aún le seguían añadiendo creyendo que son ellos el grupo. No. La Biblia lo aclara, la Biblia aclara firmemente que esto no es ningún pueblo gentil. Esto es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, de las tribus de Israel son estos 144,000. Y el Señor, recuerde que hizo acepción de algunas tribus por cuestiones de idolatría, en este caso. Y si nosotros también, estoy haciendo un pequeño resumen, usted se recuerda que aparece Judá como primero, y la pregunta que surgía en esto era: ¿por qué Judá tiene que aparecer primero? Judá primero tiene que aparecer porque, de acuerdo al libro de Génesis, él dice: el Señor, la descendencia del Señor viene de la tribu de Judá, y dice y él es el león de la tribu de Judá. Entonces, todas estas cosas son las que han acontecido en este estudio anteriormente. Ahora vamos a tener el caso de otro grupo. Ahora no estamos hablando, y lo voy a aclarar, no estamos hablando de los 144,000. Se trata de algo diferente, de otro grupo selecto también de personas. ¿Por qué digo selecto? Porque cuando yo me refiero a la palabra selectos, es que estoy diciendo escogidos. ¿Por qué? Porque realmente cuando el Señor venga, cuando el Señor venga por su iglesia, solamente aquellos que le han recibido, solamente aquellos que le han aceptado como Señor y Salvador, estarán delante de Él. Desde aquí en adelante, estas palabras que vienen a continuación tienen un sentido escatológico mucho más profundo, y voy a tratar de hacerlo de una manera bastante sencilla para que podamos comprender qué es lo que Él está diciendo. Lo voy a hacer rápido, pero quiero que quede bien asentado. Mi propósito específico esta noche es esto: que nosotros nos descubramos a nosotros mismos que necesitamos estar incluidos en ese grupo. Amén. Porque como dice el libro de Colosenses, al sonar de la trompeta, dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero luego, ¿qué dice? Los que hayamos quedado seremos levantados. Ay de nosotros si no nos apercibimos de esto, porque de aquí en adelante comienzan ciertas palabras que nos van a llevar a nosotros a un confrontamiento espiritual.
para darnos cuenta dónde estamos. Siempre digo, repito, esto no se trata de cómo yo me visto, o cómo yo me peino, o si yo me tapo o no me tapo. Aquí se trata, dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad muchas veces creemos que es una vestidura, algo. No. Es tu relación con Dios, tu caminar con Dios. Y eso nos va a nosotros ayudando. Iniciamos. Entonces, realmente él empieza a decir de esta manera. Acá él va a tener una visión, la cual es la mitad del componente de este verso. Pero él va a hablar acá de algunas palabras que desde inicio comienzan a hacer la diferencia. Dice, después de esto miré aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas. Él está generalizando. El apóstol aquí no está diciendo como lo dijo anteriormente. Si usted regresa anteriormente, en los versos anteriores, él está diciendo 144,000 y los va diciendo de 12 en 12 y los va llevando por tribu. Acá no, acá está diciendo una gran cantidad, él no está diciendo número. Pero él está diciendo de pueblos, de tribus, de diferentes lugares. Por lo tanto, a lo que realmente él empieza realmente a qué empieza a decir esto. Pero él está viendo esa visión. Pero dentro de ello nace una pregunta. Juan no conoce quiénes son estos. Juan no sabe quiénes son estos. Porque ahora, sin embargo, en los versos anteriores se le identificó quiénes son esos. Pero acá él está viendo diversidad de personas. Por eso, dentro de ello, es importante ir reconociendo lo que él comienza a decir. Esa multitud es enorme. Y dice, lenguas que estaban delante del trono y de la presencia de Dios, vestidos de ropas blancas. Ahora, y con palmas en la mano. Cuando dice y con palmas en la mano, él está diciendo, alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Ahora, ese periodo de tiempo que está pasando ahí, se recuerda que por eso él, en la misma frase que continúa diciendo, en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo, ahora sí, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Hace la diferencia, Padre e Hijo. Porque él está diciendo, el Cordero es el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por amor a nosotros. Fue enviado por el Padre. Por eso está diciendo, por eso es que él está diciendo a Dios que tanta y al Cordero. Aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero son los que están precisamente allí, frente a él. Entonces quiere decir que sucede algo interesante en medio de todo esto. No es simplemente tomar el texto así a la ligera. ¿Por qué? Porque realmente van a aparecer algunas cosas como la palabra tribulación. Porque recuérdese que Mateo, en el capítulo 24, él habló y dijo, y habrá una tribulación como la que nunca ha habido antes. O sea que este grupo,
aunque pase la tribulación, y aquí mismo empieza a relatar la venida del Hijo de Dios. Cuando Él venga y levante a muchos que en medio de la tribulación, por no negar su fe en Cristo, muchos de ellos morirán, pero también serán levantados con el Señor. Porque Él está hablando de los 7 años de tribulación que declara el libro de Daniel. Ahora, pero ¿será que nosotros estaremos preparados para pasar una tribulación de esa magnitud? ¿O será que nosotros cambiaremos nuestra fe por cualquier cosa? No. Debemos de darnos cuenta que algunos de nosotros, nuestra fe podrá seguir adelante, podrá ser fuerte y quizás podamos soportar, pero quizás otros no podamos. Y esos que no pueden, el Señor en su amor y su misericordia los levanta antes de tiempo. ¿Por qué? Ahora, hay varias objeciones que pasan entre medio de esto y aquí se empieza a declarar. Y no es que yo lo declare, es que el texto mismo bíblico lo declara. Porque a veces pensamos, ¿será que en medio de esa tribulación tan terrible se predicará el Evangelio? Bueno, esos 144,000 que mencionamos anteriormente, esos van a predicar dentro de ese tiempo. Porque hay que tener un carácter lo suficiente para amar a Dios y para permanecer en medio de tribulaciones declarando su palabra. Hay que tener una fe y una convicción. Si ahora en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, algunas veces no se ha dado cuenta que aún nosotros mismos fallamos con nuestra fe. No se ha dado cuenta que nuestra fe decae y a veces nosotros, ahora no digamos si nosotros fuésemos puestos en una situación tal como esa, nuestra fe negaría que nosotros somos cristianos. Ahora, lo delicado de esto es que si nosotros le negamos a Él en medio de esto, en aquel día, ¿estaremos nosotros en el libro de la vida? No. Por eso es que aquí caben varias preguntas. Aquí no es del que comienza, sino del que termina. Porque veamos a nuestro alrededor, ¿cuántos han comenzado esta carrera y cuántos se han quedado? Y no crean que esto solo es acá, porque a veces pensamos nosotros, el pastor se está refiriendo solo acá. No me estoy refiriendo solamente acá. ¿Por qué? Porque realmente, déjeme decirle, allá también me di cuenta que había mucha gente que en un momento determinado aceptó a Cristo, y también allá en Cuba mucha gente también se quedó en el camino. Me llevaron tanta gente que muchos de ellos me tenían grupitos así de 10, de 5, y pasaba de grupo en grupo, y la mayoría de ellos eran personas ahí durante el tiempo de la graduación, y tuve que hablar con ellos, y muchos de ellos apartados, jóvenes, adultos, ancianos también, que un día estuvieron en la iglesia. Ahora, lo mismo nos sucede acá. Ahora, pero no pensamos que la negación comienza ahí, cuando tú y yo, hermano querido, bajamos la guardia. Porque dice la Escritura así: el diablo vino a matar y a destruir. Y incluso dice, si es posible, aún hasta los escogidos. Y tú y yo somos escogidos. Y el trabajo de Él es meternos siempre algo en la cabecita para nosotros apartarnos de todo hecho. Qué importante es empezar a darnos cuenta que nosotros tenemos que irnos ayudando un poco más en ello. Verso 11, si me acompaña, verso 10 y 11, verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono
Y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y le adoraron a Dios, diciendo: la bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Quiero que descubramos algo, y especialmente ustedes, muchachos que tocan, la importancia de la adoración en este caso. La importancia de la adoración tiene que ver con el sentido directo de que no se trata de ti, se trata de lo que tú haces para darle gloria, honra y honor a Él. Porque a veces pensamos nosotros que es la habilidad o el don que tú tienes para tocar un instrumento o para cantar. No. ¿Sabe cómo se convierte eso? Eso se convierte en un show. Y esa es la diferencia entre ser un cantante, un músico de allá afuera, y se lo voy a decir con una expresión grotesca, pero que es una realidad. Un cantante, un músico de cantina, a ser un ministro de alabanza para gloria y honra de nuestro Dios. Esa es la diferencia. La diferencia es que todo lo que yo toco, lo voy a tocar siempre con excelencia para que el nombre de Él sea glorificado en medio de su pueblo. Acá, ángeles, ancianos y aún aquellos seres celestiales estaban rindiendo su alabanza a nuestro gran Dios, porque a Él pertenece el poder por los siglos de los siglos, y todos digan amén. Ahora, allí es donde nosotros debemos de entender. Esto no se trata de nosotros. Entonces, yo le voy a decir, aún muchas veces, hermano querido, usted, los muchachos vienen y tocan y cantan y tratan de hacerlo, y en ese momento ellos vienen también con el deseo. Pero nosotros los que estamos también allí sentados, muchas veces a nosotros nos cuesta, nos da trabajo, no le tomamos la importancia de vida. Ahora, hay algo, quiero hacer un paréntesis en medio de esto. Hay algo interesante, que recuerde, que estos que han sido, estos redimidos que están pasando de la tribulación y han sido sacados, están allá, porque al sonar de la trompeta serán, ¿qué? Dice Colosenses, serán tomados y serán puestos aquí, en un lugar. ¿Qué es lo que están haciendo? Alguien me diría, bueno, ¿y qué hacen esto? Voy a contarle una anécdota así rapidito. Me recuerdo que había una muchacha aproximadamente de unos 28 años, casi 30. En aquella época ella tenía 2 hijos. Me recuerdo que en aquella ocasión me dijeron, pastor, ¿por qué no viene? Mire, a ver si hace por favor usted, pastor, de cambiarle la idea a esta muchacha. Ya no está aquí en el cristianismo, se ha ido a otra religión. Oh, sí. Pero ¿qué quieren que cambie si yo no puedo cambiar nada? Porque la verdad yo no puedo cambiar nada. Yo puedo compartir la palabra, pero el que hace la obra es el Espíritu de Dios en la vida de la persona. Entonces, pero ellos desesperados me llaman y me dicen, venga y comparta con ella. Cuando voy con ella, precisamente ella me dice una frase: no, yo ya no quiero nada más con el cristianismo. Y le digo yo, ¿por qué tú no quieres nada con el cristianismo? Me dice, porque yo no me quiero ir de la tierra, yo me quiero quedar en la tierra, porque a mí me da miedo las alturas, y yo no quiero quedarme allá. Y dice el libro de Colosenses que cuando el Señor venga y se lleve a sus escogidos, los tendrá allá arriba en una nube para que le estén alabando, y yo le tengo miedo a las alturas. Ahora, pero allá me voy a quedar y yo no quiero, no, porque a mí me han dicho que aquí en la tierra, aquí
es donde está el mejor lugar para gozar y seguir viviendo por la eternidad. Claro, le dije yo. ¿Y quién te ha dicho que no? ¿Hay algún cristiano que te ha dicho que no? La mayoría de los cristianos que les he hablado de este tema me dicen lo mismo. Bueno, lo voy a hacer así cortito, ¿sí? Nosotros vamos a ser tomados, vamos a ser levantados y estaremos en los aires por un periodo de tiempo. Por un periodo de tiempo. Yo no estoy diciendo fecha, estoy refiriéndome a la Escritura. Mientras tanto, dice el apóstol Pedro en su epístola, y esta tierra será purificada. Y entonces tendremos, por favor diga, cielo y tierra nueva, donde mora el Salvador con silencio. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a quedar en el aire? Entonces cuando ella me dijo, entonces quiere decir que no me voy a quedar en el aire. No, habrá cielo y tierra nueva, calles de oro, mar de cristal. Es lo que dice la Escritura. Entonces, ahí morará el pueblo de Dios. Pastor, ¿y todo eso? Sí, ya no te vas a quedar en el aire. Allá, cuidadito, porque si das más un mal paso te puedes caer. No, ahora me reconcilio. Y se reconcilió esa misma noche. No tuve mucho que hacer, lo único que dije fue un par de palabras. Algunas veces nosotros, por cuestiones de interpretaciones bíblicas, no podemos entender y damos todo hecho. Por eso yo creo que, mire, yo vengo realmente con un corazón agradecido con Dios porque me permite compartir la palabra así. Pero yo le voy a decir, todos nosotros conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho ¿qué? Libre. Pero la libertad que tenemos no la convirtamos en libertinaje, pero alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y nosotros veremos que Él está en medio de nosotros. Si hay algo por lo que yo oro todos los días, le digo, Señor, no quites tu Santo Espíritu de en medio de nosotros. Por eso es que es de suma importancia poder entender que las palabras dichas por estos en esta parte de la Biblia tienen que ver, porque ahora imagínense, dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. O sea que está diciendo, había un círculo y la máxima autoridad, nuestro Dios, estaba en medio de todo. Entonces quiere decir que el Señor tiene que estar en medio de nosotros como iglesia cuando le adoramos, pero también tiene que estar en medio de nuestro ser y de nuestro corazón. ¿Y usted por qué dice eso, pastor? Porque Pablo decía, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Si Cristo vive en ti, entonces te gozarás. Me preguntan a mí, pastor, ¿y qué tan difícil es el evangelio? Pues para mí no es difícil. Para algunos es un gran problema. El problema es porque queremos vivir como a nosotros queremos, caminar como nosotros queremos. Pero cuando tú vives conforme a la palabra, pero es que conforme a la palabra es dura. No. Pablo dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, dice que la carne y el espíritu se entreponen entre sí, porque la carne pide para los deseos, pero el Espíritu de Dios que está en nosotros gime por cosas espirituales. Entonces vamos descubriendo hecho. Continúa diciendo la Escritura, diciendo amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia y la honra, el poder y la fortaleza sean dadas a nuestro Dios por los siglos de los siglos. No es momentáneo. Nuestro Dios es desde el principio hasta el fin de los siglos. Él está en medio de todo. A veces nosotros pensamos, ¿qué pasará? Bueno, le diré una cosa. Aquí tiene que ver con aquellos que fueron antes de nosotros, que también pelearon la buena batalla y llegaron a la meta. Ahora, estemos dispuestos nosotros a continuar peleando esta batalla hasta llegar
a la meta. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de las ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Ahora viene la respuesta. ¿De dónde vinieron? ¿De dónde salieron? Sí. Verso 15. Y Juan no los conocía, porque Juan mismo va a responder acá. Porque si hubiesen sido contemporáneos a él, o antes de él los hubiera conocido. Y le diré por qué. Le diré por qué. ¿Por qué Juan los hubiera conocido? Porque Juan conocía la ley. Porque Juan conocía al pueblo de Dios. Juan sabía quién era Abraham. Juan sabía quién era Elías. Pero a estos no los conocía. O sea que se cree que esta generación era una generación que es adelante de él, y él no los había visto nunca. ¿Y sabe quiénes son? Son aquellos que son antes de nosotros. Ni aun a nosotros Juan no nos conocía. Por eso dice el libro de Romanos: a los cuales el Señor mismo predestinó desde antes de la fundación. Porque, a ver, ¿cuántos no tenemos lucha para estar acá? A ver. Algunas veces venimos de atragos y empujones, ¿no? Pero llegamos, como jugador de béisbol, pero llegamos. Sí. Y yo no estoy hablando de horario, pero estoy hablando de que venimos ahí. ¿Por qué? Porque el cansancio, la fatiga, a veces los problemas, las necesidades nos hacen ahí, pero llegamos. Ahora, pero si nosotros perseveramos, veremos la gloria de Dios. Si nosotros continuamos, veremos la gloria de Dios. Ahora, en el verso 14 le dice Juan: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, en otra palabra, habrá un tiempo difícil y van a salir de ahí. Ahí sí está hablando lo que dice el texto de Colosenses. Y al sonar de la trompeta, ¡pum!, la iglesia será tomada. Más aún los 144,000 de los que hablamos antes, esos han sido sellados para predicar en ese tiempo. Entonces ya, Manuelito, ya no andarás predicando en la calle. Ya el Señor nos ha llevado. Ya no habrá más evangelismo así. No, porque el Señor ha escogido a unos 144,000 que están dispuestos a soportarlo todo, y aún hasta que los decapiten por amor de Cristo. Esos también estarán en el trono de Dios. Qué interesante poder ver la diferencia en este capítulo entre lo que es uno y otro. Y dice, y continúa diciendo: y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En otras palabras, a ver, ¿cuántos no, a veces, digo yo, cuántos no quieren recibir a Cristo? Nosotros estamos en pecado. El pecado nos aleja del Señor. Pero tú vienes y recibes a Cristo. Dice: ahora tu pecado ha sido quitado, no por lo que yo diga, sino por el derramamiento de la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Tus pecados han sido limpiados con la sangre y el sacrificio que Él hizo allí. Pero no sé, la gente, no, lo voy a pensar, todavía no estoy listo. No hay nadie
La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 3, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces no quedamos nosotros, entonces no. Es como que te digan, hay una oportunidad, entra. Mira, está lloviendo, entra. Estás viendo que llueve, hermano, pero por favor entra. No, me quiero mojar. Pues síguete mojando, pero ahí está la puerta para que tú entres y no te mojes más. A veces nosotros estamos así. Por eso el evangelio no es religión, es salvación. Aquí, si ustedes y yo leemos esta parte, él no está hablando